Date cuenta enseguida cuando sientas emociones. En otras palabras, lo que digo es que no confíes en tu instinto, lo cual es la antítesis de lo que la mayoría de la gente te dice que hagas. La mayoría de la gente dice, confía en tu instinto. Te digo ahora mismo, tu instinto la mayoría de las veces te miente, porque tu instinto se basa en la emoción. Tu novia no está a punto de dejarte, tu novio no te está engañando, no estás a punto de ir a la bancarrota. A nadie le importa ese grano que tienes en la nariz, ¿verdad? Y lo más probable es que eso sea completamente cierto. Existe una pequeña posibilidad de que tu percepción sea la correcta, pero cuando hablamos de apostar, ¿vas a arriesgarte por esa pequeña posibilidad o por la que tiene más probabilidades de ocurrir? Siempre deberías apostar por la mayor oportunidad. La mayor oportunidad solo la entiendes realmente a través de la perspectiva. Si tienes perspectiva sobre algo, entonces tienes múltiples puntos de datos sobre ello. Así que cuando te sientas emocional, detente y deja que tu emoción ocurra por un segundo, ¿verdad? Me siento nervioso. Me siento ansioso. Me siento dudoso. De acuerdo. Probablemente no tenga que hacerlo. Probablemente no deberías, porque quien quiera que esté sentado frente a ti en la mesa, quien quiera que entre contigo a la habitación, o quien más esté contigo en el autobús, todos están concentrados en 1000 cosas diferentes. Y lo más probable es que las cosas en las que están enfocados no te incluyan a ti. Es más fácil decirlo que hacerlo. Correcto. Es que es un proceso de repeticiones para entrenarte a pensar así. Así es. Se requiere impulso. Así que lo que tiene que suceder es que necesitas ejercitarlo intencionalmente al principio. Y lo que ocurre es que a medida que ejercitas intencionalmente tu perspectiva por encima de la percepción, lo que empezará a pasar es que empezarás a darte cuenta de que aquello que te preocupaba no sucede. Y una vez que ves que no ocurre, una vez que tu perspectiva te da la información correcta por encima de tu percepción, una vez que ves que eso sucede una sola vez, entonces empieza a tomar impulso y luego vuelve a suceder y va ganando más impulso y más impulso y más impulso, hasta que llega el momento en que te das cuenta de que es mucho más sencillo. Pero lo es. Es una habilidad aprendida. Tienes que aprender a pensar objetivamente en vez de subjetivamente, pensar racionalmente en vez de emocionalmente. Y gran parte de lo que te ayuda a eso es entender que el 90% de la gente ahí fuera está atrapada en su propia percepción. Están atrapados pensando emocionalmente. Ni siquiera saben que hay una alternativa. Solo piensa en estos, hombre. La conversación que estamos teniendo ahora mismo, la gente que está escuchando esta conversación ahora, que nunca ha oído que hay una diferencia entre percepción y perspectiva, ya están mejor preparados que todos los otros idiotas que nunca han oído esta conversación. Ya están un paso por delante de su competencia. Están un paso por delante de sus cónyuges, sus parejas, sus acosadores. Están un paso por delante de todos, porque ahora pueden usar las palabras percepción y perspectiva, subjetivo y objetivo, emocional, lógico y racional. Pueden usar estas palabras para definir cómo quieren pensar, incluso si aún no piensan de esa manera. Esa es la enorme ventaja de lo que la CIA llama los entrenados y los no entrenados. Las personas capacitadas al menos saben que hay una opción alternativa. Las personas sin entrenamiento ni siquiera saben que existe una opción. La gran mayoría de la gente ahí fuera son lo que yo llamo cabezas huecas. Ni siquiera saben que hay una opción. Desconocen por completo una solución alternativa, un proceso alternativo. Así que están atrapados en su percepción, están atrapados en su emoción, están atrapados en su subjetividad. Y eso hace que sea mucho más fácil para gente como tú y yo, y todos los que escuchan ahora mismo, usar una perspectiva racional y objetiva para que esa gente haga lo que queramos que hagan. Has tenido mucho éxito reciente en los negocios, ¿sabes? Con tu empresa, Everyday Spy, y otras empresas en las que has participado. ¿Cuáles son algunas de las habilidades fundamentales que te encuentras transfiriendo directamente de tu experiencia en la CIA cada día cuando cierras negocios? En la CIA, eso. Hay un dicho en la CIA que me di cuenta que también es un dicho en los negocios, que no me di cuenta hasta después, y se llama besar muchos sapos. Ajá. Y es un término de ventas fuera de la CIA, donde significa que hay que llamar a muchos prospectos, estrechar muchas manos y hacer muchas presentaciones antes de que una de ellas se convierta en un príncipe, ¿verdad? En la CIA tenemos el mismo concepto, pero por una razón diferente. Porque encontrar a una persona que esté dispuesta a revelarte secretos de Estado, dispuesta a arriesgar su propia vida para entregar esos secretos que le fueron confiados, eso es lo que realmente hace un activo. ¿No es cierto? Cuando la CIA envía a un oficial de campo al país que sea, cuando reclutan a un activo de ese país, lo que en realidad están reclutando es a un ciudadano extranjero, que es nativo de ese país,
que tiene acceso a secretos de Estado, que está dispuesto a compartir esos secretos de Estado a cambio de algo más. Dinero, alcohol, pornografía, lo que sea, ¿verdad? ¿Quién sabe qué buscan? Pero tu trabajo es encontrar a la persona que tiene secretos y darle a esa persona lo que quiere a cambio de esos secretos. Esa es una persona rara de encontrar. Es difícil encontrar a un colaborador dispuesto de un país extranjero que tenga acceso a secretos y esté dispuesto a compartir esos secretos contigo a cambio de algún tipo de remuneración. Muy, muy difícil de encontrar. Pero si puedes encontrar un espía, si puedes encontrar un traidor, puedes hacer una venta, ¿verdad? Las dos habilidades están increíblemente interconectadas. Así que lo que descubrí es que el proceso y las habilidades que usamos para encontrar un activo se traducen inmediatamente en negocios. Todo, desde cómo le hablas a la persona para que puedas identificar sus motivaciones principales, obteniendo perspectiva sobre su posición en la vida. Si logras obtener la perspectiva de tus clientes, ya sabes lo que tu cliente está pensando. Ya sabes lo que ellos quieren. Ya sabes cuáles son sus problemas. Sabes cuáles serán sus problemas futuros, porque puedes ponerte en su lugar. Pero ellos no pueden ponerse en tu lugar, lo que te otorga una ventaja. Así que, el proceso en el espionaje es un método llamado SADRAT, S-A-D-R-A-T. Es muy similar al acrónimo RICE que te mencioné antes. SADRAT es un proceso de conversión o de recolección de inteligencia humana. El proceso SADRAT es, de hecho, la base fundamental del proceso de ventas de mi empresa. Todo nuestro marketing para ventas digitales, todas nuestras interacciones humanas, todo nuestro upselling y todo lo demás, todo se enmarca dentro del mismo proceso SADRAT que aprendí en la CIA, solo que lo usamos para ventas y lo usamos para marketing. SADRAT. Las siglas SADRAT significan detectar, evaluar, desarrollar, reclutar, manejar y terminar. Eso es lo que significan las siglas SADRAT. Y en el clásico argot de acrónimos del gobierno estadounidense, la palabra manejar empieza con H, pero en el acrónimo usamos la letra A. Detectar, evaluar, desarrollar, reclutar, gestionar, finalizar. Detectar significa que uno localiza a un posible cliente, ¿no es cierto? Reclutar significa que le vendes a ese cliente tu producto a cambio de su dinero, ¿verdad? Evaluar es un paso que nosotros usamos aquí en la CIA para determinar si alguien será un buen cliente, un cliente productivo. Muy a menudo, en ventas, la gente se salta ese paso. No piensan en lo que es un buen cliente, un cliente productivo. Un buen cliente productivo tiene un valor de por vida para la empresa. Un buen cliente productivo se traduce en referencias, en reseñas y valoraciones positivas. Tienen un valor infinito más que el dinero que te dan a cambio de tu servicio. La CIA cree que todas las personas nacen con un superpoder de espía. Para algunos, significa que pueden cerrar negocios. Para otros, pueden detectar mentirosos. Algunos pueden incluso seducir amantes. Creé una prueba gratuita de 3 minutos para revelar exactamente cuál es tu superpoder secreto oculto. Solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción de abajo, hacer la prueba y empezar a usar tu superpoder de espía para mantenerte por delante del 99% de la gente. La evaluación es un elemento crucial en el proceso de reclutamiento de la CIA. También es un componente muy, muy importante en mi propia empresa. Te diré algo que lo valida desde mi propia experiencia antes de seguir con ese punto de evaluación. En los primeros 2 años de mi primera empresa, simplemente aceptábamos a cualquier cliente y al revisar nuestro historial financiero del año anterior, notamos que había un grupo de clientes que eran excepcionalmente valiosos. Y aunque habíamos conseguido negocio con este otro grupo de clientes, en realidad estábamos perdiendo dinero porque solo duraban un mes. Sí. Así que creamos una especie de marco para determinar a qué clientes deberíamos decir que no, básicamente, como dices, basándonos en su valor de por vida. Y descubrimos que hay un cierto tipo de marca con un presupuesto de cierto tamaño, con un cierto número de empleados, que busca resolver un cierto tipo de problema que sería excepcionalmente rentable para nosotros. Así que cuando recibimos las consultas a través de nuestra web, ahora veíamos las consultas a través de esa lente y las medíamos con ella porque quedó muy claro que nuestros mejores clientes encajaban en la parte superior derecha de este tipo de diagrama de Venn. Y eso es lo que entiendo cuando dices evaluar y fue un cambio de juego absoluto para nuestro negocio. Pero la mayoría de los emprendedores digitales simplemente toman a cada cliente y piensan que todos tienen el mismo potencial y valor de por vida. Exactamente. Acabas de dar en el clavo con esa palabra. Cambia el juego. Puedes jugar el juego simplemente vendiendo a cualquiera. Pero si lo que quieres es cambiar el juego, tienes que asegurarte de vender a una cohorte de clientes, muy específica y bien pensada. Porque esos clientes no solo generan más ingresos por cliente, sino que atraen a más clientes como ellos, que es donde obtienes un nivel exponencial no de ingresos, sino de ganancias. Como dijiste,
Hablaste de un grupo de clientes muy rentable, no un grupo de clientes de altos ingresos. Así que cuando enfocas la conversación en la ganancia en lugar de los ingresos y la enfocas en el cliente correcto en lugar de solo un cliente, es un cambio radical para tu empresa. Entonces, ¿evaluarías objetivos en la C y A usando el mismo marco? Sí, aplicando el mismo marco, porque en las operaciones de reclutamiento, lo que se busca es encontrar personas que sean buenos activos. En el marco de los negocios, lo que se busca es gente que se convierta en buenos clientes. Un activo y un cliente son prácticamente lo mismo, ¿no? Un cliente es el activo más importante de cualquier empresa. ¿Y qué hace exactamente un cliente? Un cliente ofrece algo de valor a cambio de algo que realmente desea. ¿Y qué hace un activo? Ofrece algo de valor a cambio de algo que desea. Así que es realmente una comparación directa, siempre y cuando se entienda bien el lenguaje del espionaje y el de los negocios. Lo que hacíamos en el espionaje es que cada vez que uno intenta desarrollar una fuente, siempre se formula la pregunta: ¿será esta fuente un activo bueno y confiable en el futuro? ¿Estarán dispuestos a Corey a hacer lo que les pidamos? ¿Serán capaces de proporcionar información a largo plazo y no solo en una o dos ocasiones? ¿Verdad? ¿Es la información que nos proporcionan de un alto valor? Es exactamente lo mismo que haces con un cliente. ¿Hará este cliente lo que yo le diga que haga? ¿Proporcionará este cliente altos niveles de valor? ¿Durará este cliente por un largo tiempo? Usaste la palabra espionaje varias veces. P. ¿Cuál es la definición de espionaje? El espionaje se define como el acto de robar secretos. Así que el espionaje es siempre ilegal. No hay ningún país en el mundo que considere el espionaje como algo legal. Así que el espionaje es cuando la CIA comete espionaje, cuando el MI6 comete espionaje, ellos tienen una disposición especial en su legislación en lo que concierne a sus propias operaciones encubiertas o servicios clandestinos, de modo que un ciudadano estadounidense pueda realizar espionaje en el extranjero y no ser procesable por ese espionaje bajo la ley de si son parte de la CIA. Lo mismo ocurre en el Reino Unido. Un oficial del MI6 puede cometer espionaje en el extranjero y no ser responsabilizado por ello bajo la ley británica. Es una excepción. De lo contrario, si un ciudadano británico comete espionaje en el Reino Unido o en el extranjero, es punible bajo la ley británica.